com els dimarts fem aquest campus d'empresa, aquesta jornada tècnica, en la qual avui explicarem com aconseguir envolupants tèrmiques eficients, sostenibles i segures. Habitualment estem molt contents que les empreses vinguin aquí al Col·legi d'Arquitectes per fer aquesta explicació amb casos pràctics i coneixement per poder explicar aproximadament en 2 horetes com incorporar aquesta innovació, aquestes solucions constructives i innovadores dins dels projectes d'arquitectura. Avui parlarem amb l'empresa Fabaker amb el títol que hem dit abans de les envolupants eficients, sostenibles i segures i explicaran això, com es fabriquen envolupants tèrmiques ceràmiques que, a més de ser eficients, són sostenibles. Són 100% reciclables i contenen un 48% de reciclatge, com recull el seu DAP, el document d'aplicació de producte, amb doble reconeixement a nivell europeu. També aportant més d'una altíssima durabilitat que no només enllà de l'edifici, sinó que també al tema de la protecció. Sobretot, incidir molt amb els criteris de certificat de residu zero i abocament zero. Avui tenim la sort de tenir amb nosaltres en José Manuel Grau, director de l'àrea Contract i Innovació de Fabaker, en el qual ens explicarà això més o menys en resum, els tipus d'envolupants, materials per a envolupants, sostenibilitat, seguretat i la matriu de selecció en el tipus d'envolupant. Sense més, donem la benvinguda i saludem a José Manuel Grau, que ja tenim la primera diapositiva preparada. Buenos días, bienvenido y José Manuel, com vulguis, hora i mitja per tu. Jo estaré en el xat per qualsevol pregunta que voleu fer, només la poseu al xat, que us ensenyarem. Però si algú vol fer una pregunta directa, que aixequi la mà, sisplau, amb l'icono que tenim de la mà per fer la pregunta en directe. Gràcies, endavant, José Manuel. Buenos días. Soy José Manuel Grau. Me ha dicho Alberto. Alberto, ¿me confirmas que se oye bien? Perfectamente, sí. Y se oye bien, sí. Vale, de acuerdo. Venga, pues damos comienzo a esta jornada. Yo soy ingeniero industrial especializado en química industrial y en materiales cerámicos. Y os voy a hablar del uso de nuestros materiales envolventes térmicas para conseguir lo que reza el título, esas envolventes eficientes, sostenibles y seguras. Pero lo vamos a hacer de una manera algo más amena de lo que sería ponernos a hablar de los materiales, de sus características técnicas y repasando una por una. Y lo que quiero transmitiros es cómo podemos ayudaros o cómo podemos colaborar en vuestros proyectos y qué os podemos aportar tanto a la hora inicial de dar partida a un proyecto, como durante la redacción de ese proyecto y la definición de ese proyecto, como también qué podemos aportar a las características finales de ese edificio. Me voy a permitir iniciar un pequeño viaje a través de un vídeo, y es un viaje que dura aproximadamente unos 6 minutos, en el que a través de la historia de 2 personas queremos que se pueda entender nuestra relación con la arquitectura desde la visión de un fabricante de cerámica algo atípica. Somos un fabricante de cerámica que sale de ese entorno más conocido de la cocina, el baño o los interiores. Entonces, lo que sí que nos gustaría es poderos mostrar un poco nuestros orígenes, que es este vídeo que va a iniciar a continuación, con el que os voy a dejar durante 6 minutos, y una vez que acabe volvemos e iniciamos a hablar ya con más detalle. Nos movemos en un mundo en el que las apariencias lo son todo, en el que el trabajo bien hecho parece que cede terreno ante el cortoplacismo y la flor de un día. Sin embargo, la arquitectura siempre se ha guiado por un deseo de belleza que permanece, que dura. Y por la exigencia necesaria en todo lo que hay detrás de la obra bien hecha. ¿No es el equilibrio entre el cobijo y la belleza lo que da sentido a la arquitectura?
En esta tensión, un elemento por encima de todos los demás ha estado presente de forma ininterrumpida desde el nacimiento hasta la actualidad en la evolución de la arquitectura: el barro. La arquitectura es un proceso creativo, ¿no?, que culmina en la creación de edificios que son bellos, que son funcionales y que a la vez son capaces de perdurar en el tiempo, ¿no? Algo que sea atemporal y que, aunque pasen los años, siga estando ahí y que siga siendo bello. La cerámica como material es un material totalmente distinto al resto de los materiales más conocidos. ¿Por qué? Porque representa lo que es la arcilla, la transformación que tiene lugar con respecto, sobre todo, a los elementos menos conocidos de ella, como es el fuego y como es la transformación en color. Es un elemento, sobre todo, ya prehistórico. Pocas personas en el mundo saben tanto de este material como Fidel Ferrando, quien lleva 50 años trabajando y conociendo la cerámica. Sus piezas han sido expuestas y reconocidas por medio mundo. Ha trabajado con artistas como el pintor Antonio Saura y ha colaborado con grandes arquitectos, siendo otro de sus proyectos más personales la aplicación de la cerámica a la arquitectura. La cerámica es un material que lleva prácticamente toda la vida con nosotros. Nos recuerda a esa tradición mediterránea que además ahora mismo la estamos llevando a todos nuestros proyectos. Nos inspira durabilidad, que no sea un material que con el tiempo se vaya a desvirtuar, por así decirlo. La historia de Fidel se conecta con la de Ainhoa, ya no solo a través de la cerámica que ambos utilizan en sus proyectos, sino también a través de su propio proceso creativo. Hay dos cosas. Uno es la visual de lo que veo en todos los sitios que he viajado. Y la segunda parte también es lo que leo. En mis tiempos en el taller, de alguna manera, lo que hago es pensar, leer y, sobre todo, recordar. Te diría que empieza también un poco sin darnos cuenta, ¿no?, con todas esas inspiraciones que vamos cogiendo en viajes, en visitas a otros edificios, en ver lo que hacen otros compañeros de la profesión, o incluso también en otras expresiones artísticas como pueden ser la pintura o la escultura. En el año 1991, Fidel Ferrando se unió a Gres Aragón como director del departamento de I+D y con su equipo creó el germen de la actual división de fachada ventilada Fabequer. Fidel estuvo en el equipo hasta 2020, pero su visión creativa, apasionada, libre y experta está presente en lo que hay detrás de nuestras fachadas. Esta nave me recuerda a el primer día que estuve en Gres. Comenzamos a desarrollar un proyecto que se llamaba Diseño y Arquitectura para complementar a las piezas de Gres natural que se hacían aquí en Gres. Todos estos productos gresificados provenían evidentemente de las arcillas de la zona de Teruel, de la zona precisamente del Bajo Aragón, de la zona de Ariño, Oliete, que eran arcillas con unas características lo suficientemente importantes. Llegamos a un producto como la fachada ventilada, en lo que la arquitectura rememora en estos momentos como una idiosincrasia nueva en cuanto a lo que es la piel de un edificio. El I+D es todo. Una visión creativa, evidentemente, da un tratamiento diferente a los productos que industrialmente son desarrollados por una planta y unos conocimientos tradicionales. Con haberte adelantado tu tiempo con muchísimas ideas, pues yo estoy orgulloso de que alguna de ellas, evidentemente en este caso, como las fachadas ventiladas, han supuesto pues un desarrollo importante tecnológico para Gres Aragón. Hoy, Ainhoa y como ella, arquitectos de todas partes del mundo, siguen dando forma a nuestro proceso creativo, por medio de la colaboración, encontrando nuevas expresiones que somos capaces de industrializar, captando sus ansias y deseos a través de un material que conocemos y amamos. Los arquitectos tenemos un poco la obligación de estar al servicio de esas personas, de buscar resolver todas sus necesidades y de hacerlo de una manera coherente, funcional
y ¿por qué no? Pues conseguir una creación que sea ante todo bella, ¿no? Y que perdure en ese tiempo. Para nosotros hacer una obra y saber que dentro de tantos años va a estar tal y como está el primer día prácticamente, es algo que siempre buscamos. Entonces, la utilización de este tipo de materiales hace que todo esto sea posible. Vale, pues una vez que hemos visto nuestra visión, la vamos a intentar aterrizar al contexto actual. Y para ello os voy a mostrar un gráfico. Yo creo que todos os podéis imaginar lo que representa, ¿verdad? Es ese compromiso a 2050 de la reducción de emisiones de CO2 en el planeta. Algo, estamos por aquí más o menos en este punto, que quienes éramos más escépticos en nuestra capacidad de reacción, pues cuando la principal amenaza era el medio ambiente, pues pensábamos que no íbamos a ser sensibles, lo suficientemente sensibles como para poder actuar sobre esto y cambiarlo, pero ahora ha llegado otro factor que está acelerando estos cambios, que es pues, ese conflicto bélico que ha puesto de manifiesto algo que ya intuíamos, ¿no? Que en Europa en concreto somos energéticamente muy dependientes y que en el resto del mundo pues el uso de combustibles fósiles no es sostenible y acaba siendo pues, al final un problema a largo plazo. ¿Por qué os hablo de esto si estamos en una jornada técnica relacionada con la arquitectura, con vuestra profesión? Pues porque el hecho de habitar edificios, el hecho de vivir dentro de las viviendas, trabajar en las oficinas, es responsable del 30% de las emisiones globales de CO2 al planeta. Si a eso le añadimos la actividad constructiva, estamos ya en cerca de un 40% de las emisiones globales. Siempre se tiene en mente el transporte, la industria, pero el hecho de habitar edificios y de hacer cosas en ellos tiene un gran impacto y por lo tanto tiene o supone un gran consumo de energía y somos responsables de actuar sobre ello puesto que estamos en el entorno profesional dedicado a la arquitectura, ¿no? Al diseño de esos edificios o al diseño de las rehabilitaciones de esos edificios. Y esto, si cambiamos el foco y nos centramos un poquito más en las personas, se traduce en esto, que ya esto era, esta noticia y este gráfico es anterior todavía al conflicto bélico en el que estamos envueltos. Muchos de los países que están en verde pasarían a estar al menos en amarillo o en ámbar en la situación actual de hoy, y es que la calefacción es un lujo para muchas personas en Europa. Y si ya pensamos en el clima, parece que el frío haya que combatirlo, pero el calor haya que soportarlo por castigo, ¿no? Pues hay herramientas y la arquitectura tiene medios para generar edificios que soporten mejor ambas condiciones, tanto el frío como el calor, y que lo hagan además de manera responsable con el medio ambiente. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues esto nos lleva a perseguir un edificio. Normalmente hablamos de edificios eficientes, pero además de eficiente tiene que ser sostenible ese edificio. Primer paso, pensar en un edificio que sea eficiente y sostenible. ¿Y por qué hago esta diferenciación? Pues porque se puede ser eficiente sin ser sostenible. Podemos tener un edificio que tenga una gran eficiencia en la gestión de energía, por lo tanto su resultado en cuanto a energía sea muy, muy sostenible, pero que esté realizado con materiales que no sean para nada sostenibles o que bien durante su producción, bien durante su instalación, uso o al final de su vida útil supongan un gran impacto en el medio ambiente y un problema en su gestión a futuro. Por lo tanto, para conseguir ese edificio sostenible, tenemos que optar por una solución constructiva que sea eficiente y sostenible. Ya estoy hablando en general en todo el edificio, lo podemos aterrizar a la parte de la envolvente, como haremos para centrar el tema de esta jornada. Y aquí ya es donde os empiezo a contar cómo os podemos ayudar. En esa solución constructiva eficiente y sostenible, nosotros contamos con una envolvente que tiene estas dos características y que además, en un tercer paso, los productos que la componen también son eficientes y sostenibles,
también cuentan con ese carácter de sostenibilidad. Y en un paso adicional, el proceso productivo también es eficiente y sostenible y algo os contaré sobre lo que estamos haciendo para que así sea y que para un proceso que antiguamente estaba asociado a un derroche de energía porque era altamente térmico para la producción cerámica, pues cómo tratamos de reconvertir ese proceso en un proceso más sostenible y que no suponga esto una merma para los productos que trabajamos. Por otro lado, para trabajar a futuro y conseguir una una disminución de las mermas, de los residuos y de todos los problemas que nos pueden surgir en obra, también estamos trabajando soluciones de digitalización. Estamos trabajando ya nosotros mismos internamente todos los proyectos con metodología BIM. Si el proyecto al que vamos destinados está siendo trabajado en metodología BIM, perfecto. Si no, nos adaptamos, pero internamente siempre trabajamos con metodología BIM. Además, tenéis disponibles en nuestra página web las librerías de nuestros elementos para fachada, así como un tutorial de cómo utilizarlo. Pero, además de ello, estamos a vuestra disposición para que podáis contactar con nosotros y participar en ese proceso de la digitalización de la envolvente en este caso, o acompañaros en cualquier duda que podáis tener. Y por último, para ser realmente sostenibles, tenemos que ser compatibles con tecnologías de industrialización. Todos nuestros elementos son capaces de incorporarse a entornos de industrialización de la construcción, trasladando toda la artesanía que pueda tener el proceso de realización de una envolvente en el edificio a un taller en el que se hace un ensamblaje o a un entorno industrial, fabril, de los elementos para que cuando lleguemos a obra simplemente sea un montaje. De esa manera, además de ahorrar tiempos, de ahorrar mermas y de conseguir una mayor calidad, podemos trabajar incluso cuando está lloviendo, cuando hace mucho viento, cuando las condiciones son adversas y no por ello tiene que sufrirlo el proyecto en retrasos. Bien, ya hemos visto prácticamente que es necesario aislar bien los edificios, no os he descubierto nada, esto lo conocéis mejor que yo incluso. ¿Por qué nosotros abogamos por un aislamiento por el exterior? Pues porque entendemos que es más fácil apantallar todos los puentes térmicos que al final son los responsables de la pérdida de calor en invierno de un edificio o del aporte de calor en verano a un edificio. ¿Por qué os hablo de la pérdida o aporte de calor? Yo lo recuerdo siempre, seguramente ya lo sabréis y lo tendréis muy presente, pero termodinámicamente lo que se mueve es el calor. El frío no va a ningún sitio. Es decir, cuando percibimos que entra frío por la ventana, lo que pasa es que se está escapando nuestro calor. Y cuando percibimos que perdemos el frío en el interior, realmente lo que pasa es que nos está llegando calor del exterior. Por eso conviene recordar este efecto, que lo que se mueve es el calor, para saber cómo atacar a ese flujo de calor y cómo interrumpirlo y además cómo evitar que se pueda producir un flujo de calor estacionario. Bien, nosotros, como decía, pensamos que por el exterior es mucho más fácil, tiene un coste menor, porque simplemente es como si le pusiéramos una funda al edificio y luego separamos una piel con la que protegemos a ese material aislante que le estamos colocando al edificio. Al final lo que perseguimos es pasar, por poneros un ejemplo, de la termografía de la izquierda a la de la derecha. Supongamos que es invierno, termografía de la izquierda, estamos viendo cómo la estructura del edificio está radiando ese calor interior hacia afuera porque no está apantallado, y en la termografía de la derecha tenemos el edificio apantallado y se interrumpe ese flujo de calor. Al final, los problemas en los que interviene una fachada mal aislada, los habréis visto probablemente, los habréis constatado en alguna ocasión. Fundamentalmente son problemas de confort climático, que es muy difícil conseguir un confort climático dentro del edificio. Además, eso supone un consumo desmesurado de energía. Siempre pongo el mismo símil.
si intentamos llenar un recipiente con agua y ese recipiente tiene muchos agujeros, lo que va a ocurrir es que el agua que yo voy aportando se escapa por los agujeros y que cuanta más aporte, más se escapará hasta el momento en el que consiga un equilibrio, y a partir de ahí, si ya me empeño en aportar mucha más agua, seré capaz de llenar el recipiente, ¿no? Pues esto es lo que pasa con los edificios que tienen un aislamiento térmico deficiente. Aporto energía, la pierdo y solo consigo acercarme al confort térmico cuando aporto cantidades ingentes de energía. Bien, si tapamos los agujeros en el caso del recipiente de agua o apantallamos los puentes térmicos en el caso de un edificio, voy a conseguir ese confort climático de manera mucho más efectiva. De ese efecto de incomodidad también se manifiestan o también van asociados a otras patologías como son humedades, mohos, el efecto pared fría, y también incide mucho sobre la salud. Ya empieza a haber estudios en los que pues, personas con afecciones asmáticas, con problemas en la piel, sobre todo tipo psoriasis, pieles atópicas y demás, sufren más en ambientes en los que pues, hay falta de confort térmico dentro de los edificios. Bien, ¿cómo se puede aislar una fachada? Tampoco descubro nada, simplemente por entrar en contexto. Hay una forma tradicional que es convencional o confinada, es decir, el aislante va adherido directamente al muro soporte y sobre ese aislante se coloca la piel final, bien sea un enfoscado, bien sea un revestimiento de monocapa, un pintado, una cerámica adherida o piedra, o las hay de tipo ventilado, que en este caso lo que hacemos es intercalar una cámara de aire dinámica que se mueve entre el aislante que está apoyado en el muro interior y la hoja exterior. Esa cámara tiene la ventaja de que en verano es capaz de ese calor que nos llega desde el exterior, que está calentando la hoja exterior, lo puede evacuar debido a que al calentarse esa cámara de aire disminuye su densidad, asciende, sale por la parte superior y va absorbiendo aire a temperatura ambiente por la parte inferior. De manera que ese flujo convectivo lo que está haciendo es evitar que ese calor, ese aporte de calor del exterior llegue siquiera a tocar el muro interior. Además tiene el aislante como apoyo. En invierno, sin embargo, esa piel exterior no llega a calentarse tanto como para variar la densidad del aire que tiene en su interior, y lo que hace es apoyarnos en forma de aire encapsulado al aislante que tenemos en el edificio. Al final, si analizamos los dos tipos de formas de aislar una envolvente térmica, y aquí ya entramos en el tema de la jornada de lleno, ¿no? De cómo hacerlo de forma eficiente, sostenible y segura, podemos analizar ventajas e inconvenientes de ambos tipos de envolventes. Y este análisis que hago yo, me podéis decir, claro, como tú trabajas con envolventes ventiladas, nosotros trabajamos con ambas, de tipo confinado y de tipo ventilado. Tenemos productos para ambas. A mí, por mi condición de técnico, me gustan más las ventiladas, pero es algo que yo saco de un análisis personal que hago en función de la información que tengo, que es un poco de lo que o lo que os quiero transmitir en esta jornada, que siempre hay que hacer un análisis, ¿no? Esto de ventajas e inconvenientes, que muchas veces lo hacemos de cabeza, está bien plasmarlo, está bien tenerlo en cuenta en el proyecto y llegar a la conclusión de cuál me interesa a través de un análisis comparativo. Puede haber algún caso en el que convenga una más que otra indistintamente, no siempre una opción es la mejor para todo. Esto en la vida es imposible. Hay condicionantes que nos llevarán a una o a otra. Por ejemplo, en el caso de las confinadas, tienen un bajo coste inicial, tienen buenas prestaciones térmicas, pero cuidado, en climas fríos y secos, ¿vale? Aquí aparece un condicionante que es importante. Requieren poca complejidad técnica, la verdad es que son, se pueden ejecutar de manera muy sencilla. Y los inconvenientes, pues es que son menos eficientes en fase de climatización con frío dentro del edificio. Esta es la razón obvia que he comentado antes. Como tenemos una unión sólida entre la parte exterior y la parte interior, aunque tengamos el aislante que nos va a hacer un primer freno de ese calor que va llegando, en el momento que se establece una transición o una transmisión estacionaria del calor, va a ir aportando algo de calor al interior, que es algo más
ineficiente que la ventilada. Tienen baja transpirabilidad, lo que puede provocar condensaciones, de ahí que no tengan un buen resultado en climas húmedos, solamente y principalmente se comportan muy bien en fríos y secos. Y aparte de ese mal comportamiento en climas húmedos, también hay patologías derivadas de los aislantes utilizados. Normalmente, cuanto más bajo es el coste inicial, peores propiedades tienen los aislantes. En este caso, pues es así. En cuanto a las fachadas de tipo ventilado, pues sí que tienen óptimas prestaciones térmicas tanto en invierno como en verano, tanto en climas húmedos como secos, muy lluviosos o no. Por otro lado, permiten utilizar aislantes que además de prestaciones térmicas tengan prestaciones acústicas, están muy protegidos por esa piel exterior, por lo tanto podemos utilizar lanas de roca, podemos utilizar lanas minerales, podemos utilizar además esos aislantes en una presentación en la que no sería posible utilizarlos en fachadas confinadas porque no tienen resistencia portante. Son menos densos, lo cual va muy a favor de su capacidad aislante. También evitan condensaciones, evitan la putrefacción del aislante porque respira, se puede ventilar, la humedad se puede desecar, es más eficiente, como os decía, sobre todo, mirad, las fachadas ventiladas, tampoco descubro nada, pero conviene comentarlo, parece que se asocian siempre a climas fríos y húmedos, precisamente porque trabajan muy bien, pero es que son todavía más eficientes en verano, cuando estoy climatizando con frío en el interior. Y el hecho de que sea durante todo el año más eficiente, pues implica mayores ahorros energéticos y menores emisiones de CO2 asociadas. Tiene unas posibilidades estéticas de la superficie acabada mucho más amplias. Hoy en día la cerámica puede tener carácter propio como apariencia de cerámica tradicional o puede adquirir carácter evocando a cualquier tipo de material. La tecnología de impresión digital nos permite recrear prácticamente cualquier tipo de acabado con una fidelidad muy alta y sobre todo con una altísima durabilidad. Es decir, nos podemos llevar materiales que requerirían tratamientos periódicos o que serían débiles para resistir en determinados entornos de una envolvente exterior, podemos llevarlos en forma de cerámica con esa apariencia de manera que así resistan, no tengan o tengan nulo mantenimiento, no haya que hacerles nada y podamos contar con ellos. La durabilidad del sistema es altísima y esto implica muchas ventajas. Una de ellas saldrá más adelante, pero ya la adelanto, es la dilución de su huella de CO2 en toda esa durabilidad. Hace poco comentaba con un compañero de profesión vuestro cuál es la durabilidad, o sea, cuál es el resto de cerámica más antiguo, ¿no? Y a él se le ocurría pues, en exteriores, aplicado en exteriores. Y en así tipo fachada o en un muro exterior. Y a él se le ocurrían las puertas de Ista, en las que todavía hay algún resto que conserva el color original de la cerámica. Pues bien, la cerámica no ha hecho sino mejorar en prestaciones, es un buen aliado para esas pieles exteriores. Luego nos permite pensar en soluciones más sostenibles, como veremos más adelante. Ya Albert ha adelantado algo en cuanto a las propiedades del material, que ya es 100% reciclable, que ya incorpora un 48% reciclados, lo iremos viendo, y permite una alta calidad de ejecución. ¿Y cuáles son los inconvenientes? Pues una mayor inversión inicial. ¿Y por qué digo inversión? Pues porque realmente es inversión, ni es coste ni es gasto. Es algo que estamos adelantando un mayor montante, pero que vamos a conseguir ahorros mayores. Y durante la vida del edificio lo vamos a recuperar con creces. A partir del 8º año, ahora incluso con los cortes de energía podemos recortarlo al 6º o al 7º año, ya empezamos a obtener mayores ventajas que con otro tipo de sistemas. Requiere instalación cualificada, esto sí, es cierto, son sistemas más complejos y es importante cuidar mucho la modulación. Al final, en la fase de diseño inicial es donde tenemos que ya pensar las características de ese material que va a ir en esa piel, que va a definir ese volumen de ese edificio que tenemos en mente o que perseguimos, esa idea que perseguimos crear. Al final, como os decía, es comparar para acertar. De las formas de aislar una fachada, pues hay que elegir cuál, y de los materiales con los que hacerlo hay que elegir también cuál. Y aquí hay un mundo de materiales que voy a tratar de resumir
muy rápidamente con los que podemos ejecutar una envolvente de tipo ventilado por el exterior, que son todos estos. Cerámica, el HPL, conocido como panel fenólico, panel composite, fibrocemento, resinas compuestas, los GRCs, vidrio, panel de madera, muro cortina de vidrio, panel metálico de gran tamaño, piedra natural. De todos ellos, vamos a comparar los de la izquierda. Y en ese ejercicio de análisis que os comentaba al principio, realmente aquí lo bonito es que esta matriz que voy a poner ahora, esta es la que tengo hecha yo, que cada semana puede cambiar con la evolución de los precios y, por tanto, de los costes de los sistemas, pero al final esto, lo positivo es que esté o que se tenga en cuenta dentro del proyecto, que podamos ser capaces de decidir en función a unas variables que podéis tener más, podéis incorporarlas también a la matriz, y unos materiales que podéis tener más o podéis tener menos, en el caso del proyecto que estéis trabajando. Y ahora explico cómo se evalúan cada uno de ellos. Al final, variables importantes, a mí me parecen razonables comparar entre diversas opciones. Por un lado está el coste. Todo proyecto tiene un presupuesto al que ceñirse, o se define un presupuesto al que hay que ceñirse para poder ejecutarlo. La resistencia del material a las condiciones técnicas, me explico, resistencia a esfuerzos, como puede ser viento, sismos, resistencia a las cargas, tiene que estar definido. Durabilidad, que no es lo mismo, durabilidad tiene que ver con la capacidad de mantener el aspecto inicial con el paso del tiempo, no con la resistencia inmediata a un determinado tipo de test o esfuerzo. Posibilidades de diseño. Habrá proyectos en los que unos materiales me ofrecerán más posibilidades de diseño o menos, dependiendo de la idea que yo quiera conseguir. Este parámetro es variable. No vale esta matriz para cualquier proyecto que tengáis. Tenéis que actualizarlo. ¿Cómo es la instalación de ese sistema? El peso, que influye muchísimo. Bueno, si estamos trabajando, para empezar, en el tipo de estructuras que tenemos que considerar, pero también en el tonelaje que hay que transportar, con las emisiones de CO2 que lleva asociadas, etcétera, etcétera. La reacción, resistencia y propagación al fuego. No solo reacción y resistencia, sino también propagación. Es importante tener en cuenta la propagación. En España se habla poco, ahora se empieza a hablar, el Código Técnico ya empieza a trabajar sobre ello, sobre la sectorización de las cámaras ventiladas. Las cámaras ventiladas son un buen aliado para aislar un edificio de manera muy eficiente, pero si no tenemos cuidado, podemos estar generando un riesgo en caso de incendio. Venga, voy a compartiros presentación, un segundín, y continuamos donde lo habíamos dejado. Un segundito. Elegimos pantalla. Vais a ver mi escritorio momentáneamente. Vale, estábamos aquí, ¿verdad? Con la matriz de... Sí, había una comparativo. pregunta, si quieres aprovechamos que estamos en la pequeña pausa. ¿Vale? Sí. ¿La durabilidad de un panel de fibrocemento la consideráis baja? Sí, la consideramos baja. La consideramos baja. Ahora, luego, si queréis, explicamos el por qué, ¿vale? Al final son patologías que hemos ido observando y que hemos ido viendo, ¿vale? Y os voy a explicar por qué se considera baja en esta horquilla. Es muy buena la pregunta porque era en el paso que me había quedado, que es explicar por qué ponemos alto, medio o bajo y por qué ponemos solo 3 valores. 1. La calificación de estos elementos es relativa a la horquilla entre ellos, ¿de acuerdo? Es decir, lo que estoy haciendo aquí es compararlos simplemente entre ellos. ¿Y por qué es importante? Porque una vez que tengáis definido vuestro proyecto, la imagen que queráis conseguir y los materiales que tengáis al alcance, será entre ellos entre los que tenéis que comparar.
De nada sirve que empiece a comparar cosas que o no me valen o no puedo tener al alcance, ¿vale? Entonces, un fibrocemento podría tener una durabilidad relativamente alta comparado con otros materiales, pero comparado con las cerámicas, por ejemplo, que aparecen aquí, es muy baja. Es muy baja en cuanto a estabilidad del color, es baja en cuanto a resistencia mecánica y ya depende, cuidado, que por eso digo que cada proyecto requiere su matriz, de qué tipo de fibrocemento estemos utilizando, al igual que qué tipo de cerámica. Aquí hemos diferenciado dos, por poner un ejemplo, porque no podemos hablar de toda ella como material en general, y pasará lo mismo con los distintos tipos de materiales, ¿de acuerdo? Al final es establecer una gama de materiales, que habrá una horquilla, que unos estarán por encima y otros por debajo, y que lo podréis ver en las diferentes fichas técnicas de los materiales, y a partir de ahí empezar a evaluar. Como os decía, aspectos importantes, evidentemente con el coste no podemos luchar. Si es el que es el que es. Ahí tendremos que saber conjugar la mejor de nuestras opciones. Pero con el resto de aspectos sí que podemos decidir uno u otro dentro de que hayamos fijado el coste. Tampoco os dejéis llevar del valor que otorgamos aquí, porque, por ejemplo, como os decía, el coste ha cambiado. Esto va cambiando cada semana. Y la consideración siempre es, o siempre tiene un componente que tiene que ver con el proyecto en el que estéis trabajando. Os pongo un ejemplo. Si la instalación es de un paño ciego, sin ventanas y sin retranqueos, de un testero ciego, hay muchos materiales que aquí aparecen complejos que probablemente serán más sencillos. Pero si tenemos en cuenta un proyecto con una complejidad de ejecución, ya seguramente la instalación se complicará, ¿de acuerdo? Al final, lo que tenemos que intentar es que dentro de los parámetros que tenga, pueda evaluar aquellos con el mayor número de puntos positivos, o al menos puntos medios que ni sobresalen pero tampoco penalizan, que me vayan a convenir en mi proyecto. Podéis decirme, claro, como tú vendes cerámica, pues la comparativa sale a favor de la cerámica. Bueno, yo es algo que os dejo el reto para que podáis compararlo, y lo que sí que estoy seguro es que en la mayor parte de las ocasiones la cerámica sale muy bien considerada, fundamentalmente por su altísima resistencia. Incluso está mejorando, gracias al trabajo de I+D en arcillas, en una característica que la cerámica no tenía. La cerámica es muy buena trabajando a compresión, la cerámica es muy buena como resistencia a la abrasión, pero la cerámica se comportaba mal a flexión. No era un material flexible, le pasa lo mismo que al vidrio, ¿verdad? Es un material que es muy duro, muy resistente, pero que no es flexible. Bien, los porcelánicos que trabajamos hoy en día, y más aún si están trabajados o fabricados por extrusión, empiezan a tener algo de flexibilidad. ¿Y eso qué implica? Que ante impactos, el choque deja de ser un choque inelástico que rompe la pieza y pasa a convertirse en un choque elástico en el que la pieza disipa la energía del choque en forma de vibración. Puede vibrar gracias a esa capacidad de flexionar y puede disipar la energía. Esto se ve muy bien en un documento que veremos después, que es en este caso la evolución de lo que eran los documentos técnicos de idoneidad o el documento de idoneidad técnica. Ahora se llama ETA, es un documento de evaluación técnica europea, o European Technical Assessment en inglés, de ahí vienen las siglas, en el que pues, se caracterizan los diferentes materiales. Cada fabricante pasa sus ensayos y os arrojan valores que podéis comparar en esta matriz, ¿vale? Como durabilidad, la cerámica, como os decía, aquí sí que tenemos muy buenas propiedades. Nada que hagáis en cerámica de una cierta garantía va a cambiar de color con el sol.
ni cambia de propiedades con la humedad. Tiene una dilatación, una expansión por unidad muy baja, tiene una dilatación térmica lineal bajísima como material. Las posibilidades de diseño, como os comentaba, son altísimas. Las instalaciones, el sistema para instalar, en el caso de la cerámica fabricada por extrusión es muy sencilla y en el caso de la cerámica prensada es más compleja. Luego, en la siguiente diapositiva entraremos sobre esta diferenciación, ¿de acuerdo? Tenemos un peso medio, la cerámica no está dentro de unas fachadas de las más ligeras de un mercado, pero está en un peso medio, las hay bastante más pesadas. Y sobre todo en lo que tenemos muy buena característica es en la resistencia, reacción y propagación al fuego. Voy a explicar por qué. En la cerámica, si vais a buscar la definición química, no la definición aspiracional o emocional, es un material sólido, rígido, inorgánico y no combustible. Por definición, es no combustible. A temperaturas de fuego real, luego vais a ver por qué os lo digo también y por qué estoy tan seguro. La cerámica es estable siempre que estemos por debajo de su temperatura de vitrificación y cuando la superemos todavía va a conservar algo de resistencia. Es decir, por encima de 1200 grados todavía estaríamos resistiendo con muy buenas propiedades. ¿Por qué es muy importante? Primero, porque no se quema, es incombustible. Segundo, su reacción al fuego es nula, no produce ningún tipo de emisión, no se deforma, no gotea. Y esas dos características la hacen muy buena para evitar la propagación, porque como os decía, las barreras de sectorización que conviene estudiar en todos los proyectos para evitar que la cámara convectiva se vuelva un enemigo en condiciones de fuego, tienen que sellar contra un material que ante condiciones de fuego real no se fisure, no se rompa, no se caiga, porque si eso ocurre, la barrera de sectorización se habrá activado, habrá sellado, pero el fuego pasará, porque empieza a tener hueco para seguir pasando a la siguiente esclusa de esa sectorización. Y si el material no resiste o es débil, pues cada vez lo que iremos haciendo es consumir esclusas de sectorización y al final lo que habremos conseguido es que el fuego se propague. Tenemos que utilizar materiales que realmente tengan esa característica de resistir al sellado de la barrera de sectorización. Y también voy a hablar después de por qué ponemos aquí que las características de sostenibilidad de la cerámica extruida son altas. Hay mucha diferencia entre una baldosa fabricada por prensado y una baldosa fabricada por extrusión, tanto en propiedades técnicas, resistencia mecánica, sobre todo, y sostenibilidad. Ahora lo vamos a ver y os lo voy a explicar, hablando ya de los diferentes tipos de procesos de fabricación cerámica. Prensar cerámica, vamos a imaginarnos que tenemos un molde, es sobre el que vertemos con una determinada forma, sobre el que vertemos la arcilla, hacemos presión y luego la sacamos. En el caso de la extrusión, lo que estamos haciendo es amasar esa arcilla de manera intensiva mediante un eje helicoidal con el que vamos a deformar las partículas esferoidales de la arcilla y las vamos a colocar en forma de planos paralelos. Esto, la consecuencia es que obtenemos una estructura laminar en lugar de una estructura nucleoidal. Cuando miramos una sección de una baldosa fabricada por extrusión al microscopio electrónico para poder ver el detalle, veremos que tenemos una orientación de planos paralelos. Imaginaros un milhoja, ¿no? Un montón de capas adosadas. ¿Eso qué significa? Que la superficie de contacto entre las diferentes partículas es mayor, por tanto la cohesión es mayor y eso nos ayuda a tener una mayor resistencia mecánica y sobre todo lo que os comentaba de esa flexibilidad que permite a la pieza ante un impacto comportarse de manera más elástica. ¿Qué ocurre? Que para fabricar piezas de extrusión necesitamos, además de arcilla, de una materia prima que pocos conocen, que se llama chamota. La chamota no es otra cosa que arcilla previamente calcinada. ¿Y por qué necesito esa chamota? Porque como en extrusión estoy moldeando la pieza
y le estoy dando una geometría alveolar, le estoy dando una geometría complicada, con unas pestañitas de anclaje que salen ya definidas en el proceso de moldeo. Necesito un material inerte dentro del horno para no perder esa geometría y conservar las estrechas tolerancias que necesito para que esto sea montado en un sistema con una tolerancia muy estrecha, como es una envolvente térmica. Esa chamota, que es arcilla previamente calcinada, o la voy a conseguir en la naturaleza porque se ha podido formar por calcinación, procesos volcánicos de yacimientos de arcilla, o me voy a buscarla a la industria. Hay grandes hornos rotatorios calcinando arcilla para conseguir chamota, o bien puedo utilizar materiales reciclados. La arcilla que hemos cocido en nuestro horno y que da lugar a las piezas de cerámica que fabricamos es la mejor chamota que podemos utilizar para nuestros procesos porque conocemos sus propiedades. ¿Qué hacemos? Recuperamos todo el material de descarte y de sacrificio que pasa por nuestro proceso para que en lugar de ser un residuo acabe siendo una materia prima. De ahí esas características altísimas de sostenibilidad y que se pueden aplicar criterios de economía circular en la extrusión cerámica que en el prensado a día de hoy son muy difíciles. Otra característica de la extrusión frente al prensado que tenemos que tener en cuenta es que conseguimos para iguales espesores, pongo un ejemplo concreto, una pieza de 2 centímetros compacta prensada frente a una pieza de 2 centímetros alveolar. Estamos consiguiendo la misma resistencia mecánica con un 30% aproximadamente menos en peso. Ahí tenemos una ventaja frente al prensado, que a igualdad de espesores podemos alveolar la pieza. Si no tenemos en cuenta el hecho del alveolado, no tenemos esta característica, pero si podemos alveolar la pieza, estamos reduciendo el peso. Y el hecho de que por extrusión podamos conseguir esas geometrías que a través de un desmoldado de prensa tradicional es imposible. Yo no puedo desmoldar una cola de Milano, yo no puedo desmoldar una pestaña como la que veis en la imagen de la izquierda de un molde tradicional, ni puedo desmoldar un machimbrado a derecha, o sea, quiero decir, en positivo y en negativo. Entonces, lo que hago cuando utilizo cerámica prensada es adaptar una pieza que está pensada para ser adherida mediante adhesivo químico, cola, cemento, lo que sea, la adapto para estar colocada en una fachada. Le hago unos ranurados, depende de qué espesores le tengo que poner una malla por detrás, o se queda la grapa vista. Empiezo a tener que hacerle un montón de cosas que o encarecen el sistema, lo complican o que la dañan técnicamente. Ranurar una pieza significa someterla a vibraciones y depende cómo la ranure, puedo generar huecos en los que el agua entra pero no sale, las famosas medias lunas. El agua entra, en invierno se congela porque no puede salir y acaba reventándonos la parte de la pieza donde he hecho la incisión. Todo esto es evitable si utilizamos geometrías adecuadas que por medio de extrusión se pueden conseguir. Entonces, es un vehículo mejor para conseguir piezas para envolventes de tipo ventilado o incluso de tipo confinado. Por si hay dudas, fabricamos de los dos tipos. O sea, quiero decir, esto no es una cruzada contra nada, sino una elección de un material adecuado a su uso. Y como siempre, como os decía antes, pues comparar para acertar. ¿Qué nos queda ver? En conjunto, la solución de fachada ventilada puede ahorrarnos un 75% de demanda primaria de energía. Es decir, podemos conseguir ese ahorro de energía que va asociado a una disminución de emisiones de CO2. Evidentemente, hemos hablado del confort térmico y acústico, de la eliminación de condensaciones. Hemos hablado de las características de reciclabilidad y reciclados del producto. Vais a ver esto, dónde está y por qué lo puedo decir y quién lo ha certificado. No es algo que me invente. Pero luego, además, como proceso, lo que estamos haciendo en Fabequer, que es la planta que se dedica a fabricar las envolventes cerámicas, hay un horno de reciente construcción, que fue una inversión en 2019, prácticamente 20, durante la pandemia. Hemos conseguido reducir 3.500 toneladas al año de CO2, emisiones de ese horno. Esto, para ponerlo en dimensión, equivale al trabajo de 165.000 árboles trabajando durante un año
Es decir, si quisiéramos compensar esas toneladas de CO2, necesitaríamos plantar un bosque así de grande. ¿Cómo hacemos esto? Bien, utilizamos gas. Cada vez estamos empleando menos gas, de ahí esa reducción. Y también se están trabajando fuentes alternativas con combustibles alternativos. Para información, hidrógeno, biogás, gas de síntesis, cualquier tipo de combustible que pueda hacernos andar sobre la senda de la descarbonización. ¿Qué ocurre? Que hasta que esas tecnologías y el suministro de esos combustibles esté disponible, sí que nos queda un campo muy amplio en el que trabajar, que es la eficiencia de la combustión dentro del horno, y es en el que estamos consiguiendo pasos muy grandes. Esto la automoción lo entendió antes que otros tipos de industria y empezó a generar vehículos, ya no hablo de los eléctricos, que con sus unidades térmicas conseguían la misma potencia con menor consumo gracias a cilindradas mucho menores, y esto no hay magia, sino que es un mejor aprovechamiento de cada átomo de combustible. Pues esto es lo que estamos haciendo nosotros en nuestros procesos. Y por el camino estamos reduciendo un 63% el cartón en embalajes, un 35% el EPS, un 35% la madera, y también vamos a reducir incluso en porcentajes mayores al 30% el consumo de agua. Veréis, después de la crisis energética, cuando consigamos tragárnosla y seguir adelante, va a venir otra. No es que quiera ser agorero, pero bueno, que está ahí, que ya se está manifestando, que será una crisis hídrica. Y esta, cuidado, porque no se soluciona pasando más frío o más calor, porque no podemos estar sin beber agua. Y esta tiene pinta de ser peor. La huella hídrica es la gran olvidada y conviene tenerla en cuenta en todos aquellos materiales que utilizamos en una obra. La construcción hoy en España, por desgracia, y en muchas partes del mundo, tiene una huella hídrica muy elevada, porque casi todo lo que utilizamos en la construcción consume agua, tanto en su fabricación como en su construcción. ¿De dónde vienen esos datos de sostenibilidad que os comentaba de FABECER? Pues vienen de una declaración ambiental de producto en la que estamos plasmando todo nuestro proceso y todas nuestras características, en la que obtuvimos un doble reconocimiento europeo. Voy a aprovechar para comunicar algo que nos ha hecho siempre, nos ha llenado de orgullo, y es algo que siendo un fabricante fuera del clúster cerámico enorme y en una zona pequeñita como es la provincia de Teruel, pues hacer cosas diferentes. Fuimos la primera empresa del sector cerámico en obtener un doble reconocimiento de nuestra DAP a nivel europeo. Y esa DAP es en la que tiene esta pinta que veis aquí, que os la podéis descargar de nuestra página web en la zona de descargas. Es la que pone de manifiesto que nuestro material es 100% reciclable y que a día de hoy incorpora un mínimo de un 48% reciclados. Estamos llegando ya en algunos casos al 52% y seguimos trabajando en esa dirección. También tenemos otorgado el residuo cero en nuestras plantas, pero fijaros que el residuo cero, aparte de que conseguirlo es muy exigente, luego hay una clasificación, estos TICs que veis, de un total de 5, tenemos 4. Hay muy poquitas empresas cerámicas con 4 TICs y prácticamente muy difíciles de encontrar. Esto viene a decir que solo el 0,41% de residuos sale de la planta. El resto se queda aquí. Y ese 0,41 es equivalente a residuos sólidos urbanos o residuos no peligrosos. También tenemos otorgado el vertido cero de aguas de proceso. No sale ningún efluente de la planta. Todo el agua que se utiliza se recicla y se vuelve a reutilizar. Es uno de los motivos por los que conseguimos esas reducciones de impacto de huella hídrica. Además de que estamos utilizando arcillas naturales como plastificantes para evitar, en la medida de lo posible, cuanto más mejor, la cantidad de agua que necesitamos. Un efecto derivado de tener nuestra DAP propia y muy detallada es que tenemos medida nuestra huella de carbono, no solo en el proceso de fabricación, transporte, etcétera, e instalación, sino en el cómputo global de prácticamente desde el inicio de su fabricación hasta su puesta en operación, que es el dato que tenemos aquí. Tiene esta pinta también, la podéis descargar en la página web.
¿Y qué importancia tienen todo este tipo de documentos? Pues tanto nuestra declaración ambiental de producto, nuestro residuo cero, vertidos cero, la huella de CO2 perfectamente medida, el certificado en reciclados y de reciclabilidad del producto. Pues que si estáis trabajando proyectos que van a estar sometidos a estándares LEED, BREEAM, sello verde o cualquier otro que sea que caracteriza a los materiales en función de su sostenibilidad, con estos documentos que ponen de manifiesto las propiedades de nuestros materiales, podéis conseguir créditos positivos para la certificación de esos edificios. Son valores muy buenos que ayudan en gran medida a conseguir la certificación del edificio en la parte que toca, en este caso, a la envolvente, por ejemplo. Y luego, como compañía, estamos certificados en la 14001, que es de gestión ambiental. Esto nos obliga a muchas cosas, pero por poner un ejemplo concreto y aterrizarlo a la realidad, todo lo que hacemos, lo hacemos teniendo en cuenta el punto de vista ambiental. Si diseñamos un producto, estamos diseñando un producto pensando no solo en que fabricarlo tenga bajo impacto, que acopiar las materias primas tengan bajo impacto, sino que el poder transportarlo y el poder posicionarlo en obra tenga bajo impacto. Un ejemplo que utilizo mucho para que se entienda esto es que si yo estoy trabajando un material para rehabilitación y los palés, por ejemplo, no se pueden apilar en la obra, en obras de rehabilitación, que hay una ocupación muy complicada porque estamos en medio de un entorno habitado, necesito que se puedan apilar para que el transporte no se vuelva una lacra insostenible llevando 3 palés cada día o 4 de material, sino poder depositar allí bastante material y apilarlo a 4 o 5 alturas de manera que con muy poquito espacio consigamos acopios que hagan la actuación más responsable. Luego también nos estamos auditando con la ISO 50001, esta es de eficiencia energética dentro de nuestras plantas. De paso, que estamos trabajando con esa visión que tenemos hacia la sostenibilidad, pues seguramente nos ayudará a mejorar una vez que la tengamos obtenida e implantada en nuestros procesos. Vamos a ver en cuanto a seguridad lo que os comentaba. Esto que veis aquí son ensayos a escala real en laboratorios certificados. La foto esta de la izquierda es un ensayo a viento, es un montaje de piezas de fachada ventilada de Fabequer, piezas cerámicas. Veis que el formato ya empieza a ser grandote, esto creo que es 1,80 m por 60, acabados, pues madera, cualquier tipo de acabados. Esta foto es concretamente ahí en Barcelona, en el ITEC. Bueno, en el ITEC no, en el laboratorio de SGS, que es donde está la máquina de viento. Todos los ensayos que se arrojan en nuestro ETA están hechos a escala real y en laboratorios certificados. Lo que veis a la derecha es un ensayo de fuego a escala real en un laboratorio, en este caso el Thomas Bell Wright en Dubái, porque aquí en España todavía no está disponible este sistema de test. Este es en concreto el de propagación. Este muro real contiene las barreras de sectorización y lo que nos están midiendo es cuánto progresa el fuego en pies en esa cámara ventilada. Si llegas arriba, no pasas el ensayo. Lo que tiene que ocurrir aquí es, primero, que el material resista al fuego y que cuando desmontas se hayan activado las barreras de sectorización. Esto está lleno de termopares y lo que hacen es medir la temperatura en las diferentes esclusas que van definiendo las barreras de sectorización. Bueno, al final, simplemente deciros que cuando veáis materiales y fabricantes que tienen ensayos a escala real en laboratorios certificados, pues siempre es una garantía, sobre todo de cara a proyectos de cierta envergadura. Esto es la pinta que tiene el documento de evaluación técnica europea, donde se comprenden todos estos resultados de esos ensayos a escala real. Lo tenéis disponible también en la página web. Al final de la presentación os la dejaré en la página web para que no haya dudas. En él lo que viene a resumirse, yo creo que todos lo conocéis, pero por hacer un resumen rápido, tenemos un material que es la cerámica con su norma por un lado, tenemos el material de estructura, que puede ser aluminio, acero, dependiendo del tipo de estructura, por otro.
Cada uno tiene su norma, en el caso de la cerámica la 14.411, en el caso de los metales el eurocódigo que le corresponda, pero no tenemos ninguna norma que defina el conjunto o ese sistema, cómo interactúan unos elementos con otros. Entonces necesitamos un documento que nos diga que cada material por separado cumple su normativa, pero que además defina el sistema, su uso, las condiciones, caracterice los materiales, dictamine qué ensayos hay que hacerle a ese sistema para que sea idóneo para el uso que se describe y los resultados de esos ensayos con la consecuente conclusión. Esto es lo que es un ETA, que al final esta es la portada. El ETA es público, se puede descargar, en nuestro caso a través de nuestra web, y también está publicado en la web del ITEC. Desconfiad de ETAs o DITES o DAOs que solo están en posesión del fabricante y que no hay ningún laboratorio acreditado que lo tenga registrado en su web, porque quiere decir que una de dos, o no está en vigor o no ha terminado de tramitarse. Es un aspecto importante. Siempre que podáis comprobar que existe de manera pública en el laboratorio en el que se ha realizado. Esto al final, para resumir, para lo que nos ayuda en nuestro proyecto es que está, o es un documento en el que hay un resumen de evidencias que están obtenidas mediante ensayos a escala real para lo que basarnos en la realización de un cálculo y estar seguros de que, primero, la aplicación es apta para nuestro proyecto y, segundo, que cumple con garantías. Nosotros lo tenemos siempre actualizado a todos los sistemas que están disponibles en nuestro catálogo de soluciones. También nos ayuda a apoyarnos cuando hay un proyecto especial o específico que no se encuentra dentro de los relacionados, basarnos en estas evidencias para, con algún ensayo puntual, emitir un dictamen técnico particular para ese sistema. Por último, al igual que hemos analizado antes los sistemas de fachadas con sus ventajas y sus inconvenientes, hemos dado un repaso de cómo hacerlo de manera sostenible y segura. Vamos a ver las patologías que también existen en fachadas para que pues, la experiencia que hemos ido recogiendo en este tiempo nos sirva un poco a todos, ¿no? En cuanto a las confinadas o convencionales, normalmente lo que se observan son daños provocados por las condensaciones o por la humedad, si es de manera continua, sobre todo en el material aislante. Hay poca resistencia mecánica dependiendo de cómo sean, sobre todo si son enfoscados o son monocapas, pues al punzonamiento, etc. Hay una reparación compleja, no compleja técnicamente, que es bueno, pues actuar, poner el parche y ya está, sino desde el punto de vista estético y técnico en cuanto a que hay una duda entre la continuidad del aislamiento ahí en esas reparaciones y la durabilidad es menor. En cuanto a las ventiladas, del tipo que sean, los problemas que se suelen observar suelen ser derivados del uso de sistemas no homologados, es decir, cuando empieza a primar el presupuesto sobre ciertos aspectos técnicos, pues pueden comprometer la calidad de ejecución. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo que puede ocurrirnos a la hora de intentar abaratar un sistema. Bien, me gusta tu material, me gusta tu sistema, pero yo puedo conseguir los tornillos autotaladrantes por otro lado, que son más económicos, puedo conseguir las ménsulas por otro lado. Sí, se pueden conseguir, pero no están dentro de esta evaluación. Cuidado con cambiar aleaciones, por poner un ejemplo, de los tornillos autotaladrantes, porque si estamos cambiando aleaciones de metales diferentes que están en contacto y en un ambiente exterior, estamos corriendo el riesgo de que se manifieste un mal amigo y un mal compañero de viaje que se llama par galvánico. Si aparece el par galvánico, puede comenzar una corrosión de alguno de los elementos que lleve al traste nuestro sistema. Por eso, siempre que se sustituya algo, hay que venir aquí, a este documento técnico, y estar muy seguros de que la caracterización de ese elemento es igual o superior, y en el caso del par galvánico, igual, porque si no, tendremos un problema. Esto que os comento es porque lo hemos visto en determinadas ejecuciones. Muchas veces se pone mucho celo en o en el cálculo justificativo de cargas verticales, o en el cálculo de viento, o en el cálculo de fuego, y se olvidan las características de los materiales.
que son importantísimos. Y también hay patologías derivadas a que no se respeten todos los elementos del sistema. Cosas que suelen pasar, las mallas antirroedores de los arranques de las cámaras, si nos las evitamos y no las ponemos, pues lo que ocurre es que empieza a penetrar todo tipo de animalitos y suciedad en la cámara que pueden, pues, desde obturarla hasta deteriorar el aislante e incluso cosas peores. Vierteaguas sin goterón. ¿Esto qué significa? En cualquier fachada, ya no hay tipo ventilado, pero si tenemos una mala canalización de agua, ya no solo en los vierteaguas, sino incluso en la parte interior, el agua sin salida siempre va a ocasionar patologías. Vierteaguas sin goterón, en este caso, lo que van a ocasionar son defectos estéticos y concentración de humedades en zonas en las que, pues, no son agradables que estén. Normalmente suelen ocasionar molestias o defectos estéticos. Si el sistema de ventilada tiene un ETA serio y está bien calculado, en cuanto a resistencia mecánica no tiene ningún problema. Si aparecen movimientos, normalmente hay que ir a ver qué ha pasado detrás y lo suelen tolerar muy bien porque son elementos muy flexibles. Tened en cuenta que también, no lo he comentado porque en España hay pocas zonas críticas, pero bueno, también son resistentes a sismos y están diseñados de manera que puedan disipar la energía de las vibraciones sin caer, sin que haya un desprendimiento de las piezas, que también es importante allá donde tenemos ese problema. Antes de terminar, sí que me gustaría mostraros de alguna manera esto visualmente, que hemos visto mucha información, pero para que vierais, no toda la cerámica de fachadas ventiladas o de envolventes es cerámica que sea toda igual o que tenga toda la misma pinta. Os voy a enseñar algún ejemplo que podéis ver en nuestra web también, que de paso aprovecho y os la presento. En la parte de proyectos, os decía, aquí en descargas tenéis toda la información que hemos ido viendo. En la parte de proyectos podemos ver que pueden ser todos, desde los clásicos edificios de obra nueva, etcétera, etcétera. Veréis alguno por Barcelona, por ahí, con aspecto nuevo. O pueden ser proyectos también con un marcado carácter estético. Aquí he seleccionado un par de Barcelona, porque los tenéis muy cerca. Uno es el módulo de investigación del Hospital Sant Pau. Este lo hicimos en colaboración con Flexbrick. Flexbrick realmente es quien diseñó el sistema de fijación a través de una malla flexible, pero nosotros nos encargamos de generar estas piezas que por fuera tienen el color característico del ladrillo caravista del conjunto modernista del hospital, pero que por dentro tienen el color característico de las tejas del conjunto. De esa manera se generaba una piel con cierta permeabilidad visual para que descargase un poco el módulo en la zona que estaba visualmente y se generase un efecto, primero desde dentro, ver los colores que estás viendo en el horizonte, en las tejas del edificio, y segundo, desde fuera, conseguir este efecto camaleónico conforme ibas transitando por el edificio, que iban apareciendo o desapareciendo los colores, porque están en la parte interior y en las alas que se orientan o hacia abajo o hacia uno de los laterales. Hay otro proyecto bastante representativo. En este caso hicimos la cubierta, que es, bueno, lo retomo desde aquí, que es el edificio Cálida dentro también del complejo del Hospital Sant Pau. Es esta cubierta con estos colores siempre, pues, recordando las tejas. Al final, cuando nos acercamos a un proyecto, pues prácticamente ninguna de estas piezas está dentro de nuestro catálogo estándar. Lo que hacemos es acercarnos a la necesidad del proyecto, intentar entender de la mejor manera posible vuestra idea, los condicionantes, la motivación, y proponer la solución que vais buscando de una manera que pueda hacerse industrializable, para que los plazos sean razonables y para que el coste, pues, sea también razonable. Cuando visitéis proyectos, tenéis la posibilidad, de paso que os lo digo, de descargaros la librería de elementos BIM,
el kit de prescripción, donde están, aparte de los documentos técnicos que hemos visto, mucha más información, incluso las fichas de prescripción. Y por último, os muestro otro edificio en Zaragoza. Esto es el Centro Comercial y Hotel Reina Petronila, además de edificio de oficinas en Zaragoza, donde lo que realizamos fue este muro cortina espectacular de cerámica, en el que las piezas tienen una sección con forma de A y generan toda esta red que veis aquí, acompañado también por pieza plana más común, pero lo realmente llamativo, este proyecto era de Rafael Moneo. El del Hospital Sant Pau no lo he dicho antes, pero creo que lo conoceréis, es de Pica Aguilera. Y el edificio Cálida es de Benedetta Tagliabue, que es una gran enamorada de la cerámica para cualquier uso exterior. Y aquí veis un poco el detalle de esa solución, de esa pieza cerámica que, como imaginaréis, pues no está dentro del estándar de piezas, pero es algo que también en Fabequer y en Gres Aragón nos dedicamos, que es a generar una solución que puede no existir en un entorno comercial y hacerla viable tanto económica como industrialmente en unos plazos razonables, siempre que sea posible. La vía de colaboración con los despachos de arquitectura nos encanta, es una manera que tenemos de crecer, de desarrollar también y de aprender. Hay muchas de las cosas en las que os podemos ayudar, que son sin compromiso y que podéis encontrar en la web. Yo os puedo hablar de alguna de ellas, pero bueno, si visitáis la web, no aburriros más, lo podéis encontrar. ¿Por qué utilizar Fabequer? ¿Por qué cerámica? Al final, contamos con un equipo técnico que no nos dedicamos a los proyectos de arquitectura, nos dedicamos a dar soluciones a los proyectos de arquitectura. Es decir, entender cuáles son los condicionantes y saber proponer o proponer de la mejor manera posible alternativas o incluso la idea original si se puede realizar. Y para posibles dudas que pueda haber en coste de todas estas cosas que hemos hablado, os voy a dar una horquilla de costes de envolventes térmicas de tipo cerámico ventilado. Por ejemplo, para obra nueva o rehabilitación de sistemas que son estándar, como el que veis en la imagen, pieza rectangular, sin ningún tipo de volumetría y demás. Precio metro cuadrado ejecutado, instalado, llaves mano, como lo queramos decir, para que nos pueda servir, que al final es el dato que necesitamos. Ahora estará entre unos 150 a 160 euros metro cuadrado. Ha subido un poquito, pero no tanto como algunos otros materiales dentro de la obra. Si nos vamos a una solución ad hoc, es decir, a un proyecto como el que veíamos customizado de este tipo, en el que hay que hacer este tipo de piezas, los costes son mayores. En este caso estábamos hablando por metro lineal, pero para que os hagáis una idea, pues esto estará entre unos 200 algo euros metro lineal del sistema, por poner una horquilla, ¿vale? Envolventes térmicas de otro tipo, ¿cómo están? Por comparar, pues con muchas menos prestaciones, otro tipo de envolventes diferentes a las envolventes tradicionales que podamos encontrar aquí. Vamos a poner una que está en vuestra zona, que sí también ayuda a que se conozca como esta. Esta estaría dentro de esos 150, 160, como os decía. Otras cosas con menos prestaciones pues se acercan a los 100, 110, 120. Hay que mirar muy bien las horquillas de precio porque a veces con pequeños incrementos, que en el coste global del proyecto es un porcentaje muy pequeño, a veces por debajo de 1, estamos consiguiendo prestaciones mucho mayores con materiales que son un poquito más costosos, pero ya os digo que el peso en el total del proyecto puede ser francamente menor. Y con esto sí que termino y quedo abierto a posibles dudas que podáis tener. Invitaros a que cualquier duda, pues tenéis mi teléfono, tenéis mi email en pantalla, está la página web accesible a través de cualquier formulario de contacto. También os invito a que, como he dicho varias veces, la visitéis. Hay mucha información ahí interesante en la web. Muchas gracias a todos.
Gracias, José Manuel. Sí. Mira, tenemos una pregunta Sí. de Antonio, que pregunta si podías explicar el tipo de anclaje del panel cerámico en la Sí. fachada ventilada. Sí, claro. ¿Vale? Un momento. José Manuel, ¿has Sí. visto el chat? No, el chat no lo puedo No, ver. porque... Antonio Montero Perdónate. pregunta, te hago la pregunta tal como la plantea él. El punto débil de la cerámica es el soporte, porque es metálico y este puede oxidarse y verse afectado por el fuego en fachada ventilada. Perdón, y luego en fachada ventilada, ¿podrías explicar el tipo de anclaje de panel cerámico en fachada ventilada? Vale, sí, Quique, tranquilo porque están moderando el chat desde el colegio. Ah, Para vale, ir vale, Ah, perdón. bueno, ¿vale? como queráis, ¿eh? Si Sí, queréis... sí. No, hacerlo yo lo había hecho simplemente por hacer la pregunta completa, simplemente. Ah, Me vale, vale. retiro. No, perfecto. Vale, los sistemas, hay infinidad de sistemas, como bien se ha dicho, es cierto que el punto de anclaje es un anclaje metálico y que puede ser el punto débil si la elección del material no es la correcta, ¿vale? Nosotros siempre trabajamos los sistemas de esta manera. Hay una ménsula que nos separa la piel exterior del murosoporte, la carga vertical, por entrar en detalle, siempre va a ir a forjado o a la parte principal de la estructura, si no es un forjado de hormigón, sino que es una estructura metálica, etcétera, siempre irá un elemento principal de la estructura. Se pueden hacer sistemas de forjado a forjado, sin apoyos intermedios. Normalmente, para no gravar mucho el coste del sistema, se buscan apoyos intermedios. Esos apoyos intermedios solo van a soportar esfuerzos de retención, es decir, presión, succión de viento, impacto en caso de que se produzca, y la carga vertical estará soportada siempre por una ménsula en un punto fijo, no en un punto móvil. Y, por entrar en detalle, como preguntabais, disculpad que pasó el punto de anclaje es metálico, es cierto, pero tenemos que tener en cuenta qué metal estamos trabajando. La grapa que soporta la pieza, nosotros hemos elegido acero inoxidable. Y hemos elegido un acero inoxidable que es válido en cualquier condición de uso, no solo en la península ibérica, estamos trabajando en todo el mundo. Incluso puede reforzarse con aceros inoxidables de calidad marina para estar pues en el frente de un entorno marino, o incluso se puede utilizar el acero Magnelis para ese tipo de anclajes con una protección a un precio más razonable. Al final, como os decía, es cuestión de la elección del tipo de material. El resto del sistema lo confiamos habitualmente al aluminio porque tiene un buen equilibrio entre resistencia o nos aporta la inercia que necesitamos y resistencia a la corrosión. El aluminio tiene un pasivado natural, lo que sería la corrosión de metales ferrosos en el aluminio, en lugar de deteriorarlo, lo protege. En casos de entornos marinos estaríamos utilizando T6 y aluminios especiales. La tornillería también es acero inoxidable, calidad A2, para que resista en todo este tipo de entornos. Y efectivamente, si ponemos a jugar o nos ponemos a cambiar elementos metálicos y empezamos a incorporar galvanizados en entornos que no se puede, o otro tipo de materiales, sobre todo en las uniones, podemos generar par galvánico, y es una cosa que hay medios para evitarlo, se conocen las interacciones entre las diferentes aleaciones. Aquí, ante los problemas, como siempre digo, es donde entra la técnica. Bien, ¿qué pasa con la parte metálica y la pestaña cerámica? Al final es un elemento en el que podría darnos pánico, porque si pensamos en el vidrio nunca se monta un vidrio que pueda tocar con una parte metálica o siquiera con una parte de madera. Siempre se le pone un material elastómero para que pueda mitigar las posibles tensiones, porque el vidrio es muy fácil y se rompe. La cerámica podría pasarle igual, pero estamos intercalando en todos los sistemas o bien un elemento de EPDM, que es esa parte negra que veis entre las dos grapas de los sistemas, o bien una masilla elastomérica en sistemas como este en el que no hay EPDM. ¿Esto qué hace?
Esto genera una unión elástica entre, es decir, la presión que está haciendo el elemento metálico sobre la cerámica siempre tiene una parte elástica que asimila el EPDM. Son EPDMs de altísima durabilidad, su durabilidad está descrita también en el ETA, y al final lo que tratamos es de tener ese conjunto de materiales perfectamente definido. Oye, ¿y podríamos trabajar madera en lugar de metal? Claro, podríamos, y de hecho en algunos países tenemos proyectos en los que el bastidor y la estructura es de madera. Los elementos de fijación normalmente suelen ser todavía metálicos, lo que es la grapa, el clip, aunque utilicemos rastrelado de madera. Pero hay algún proyecto en el que ya hemos utilizado algún clip de tipo polímero plástico de alta resistencia, sobre todo a las condiciones exteriores y al fuego. El mundo del plástico, que está muy denostado, probablemente en el futuro lo empezaremos a ver mucho más en la construcción. Lo que no me gustan a mí particularmente son los sistemas de adhesión puramente química. No porque no resistan a la carga inmediata o porque no puedan resistir al paso del tiempo, que los adhesivos también han evolucionado muchísimo, sino por lo que les pasa en condiciones sobre todo de fuego. Todavía no me ofrecen garantías los sistemas que únicamente utilizan fijación química. Los mixtos, fijación química y mecánica, pues bueno, podríamos todavía confiar, pero aquellos que son solo químicos no. Y sobre todo mucho cuidado cuando el clip o el ganchito o la grapa, como lo queramos llamar, en lugar de estar fijado a la estructura y clipando la pieza, está pegado a la pieza con algún tipo de resina, con algún tipo de adhesivo epoxi. Cuidado con esos insertos, porque normalmente son malos compañeros a lo largo del tiempo. Acaban fatigando de manera catastrófica. Por otro lado, todos los sistemas que veréis y que tenemos en la web, que podéis ir consultando, tienen en cuenta la dilatación o los posibles movimientos de dilatación del sistema. La cerámica, como os he comentado, tiene una dilatación prácticamente nula comparada con la del aluminio y una expansión por humedad muy baja. El aluminio se va a mover aproximadamente 1 milímetro por metro y por eso todos los sistemas, primero la estructura se puede mover, cuenta con unos puntos fijos que la sostienen y otros móviles para que pueda elongar o contraer, y la cerámica, cada una de sus propiedades geométricas tiene en cuenta las dilataciones y contracciones que se van a generar para que nunca nos vaya a tensionar la pieza o vayamos a tener el riesgo de que la rompa el elemento metálico, y por otro lado para que nunca, por mucho que se nos mueva el elemento metálico, la pieza pueda desprenderse de su anclaje. ¿Y eso cómo lo controlamos? Interrumpiendo los tramos de estructura cada intervalos definidos, normalmente son en longitud vertical cada 3 o 4 metros. Se puede estudiar proyectos en los que las tramadas son más largas. Tenemos sistemas de forjado a forjado, creo, ejecutados hasta 7 metros y medio entre anclajes, en fin. Ahí, como digo, sí que es cierto que puede ser el punto débil si no está correctamente ejecutado. También puede ser el punto débil la parte cerámica si no tiene, las garantías técnicas necesarias. Si queréis pasamos a otra consulta. Si queda duda sobre este tema o queréis ampliar información, pues lo que digo, con un correo o una llamadita pues lo solucionamos. Perfecto, Pablo. Ay, José Manuel. Mira, Pablo pregunta cuál era la estructura de soporte de fachada ventilada. ¿Se sujeta a los forjados por plantas, formando juntas para soportar solamente una porción de la misma? Y también pregunta cuál es la dimensión máxima. Vale. Que creo que es lo que acabas de comentar ahora de los 7 metros. Sí, pero lo repito concretando a esta pregunta y así despejamos dudas. Efectivamente, normalmente en un proyecto sin condiciones fuera de lo estándar y con forjados identificados y demás, el peso de la fachada se reparte por planta, es decir, vamos a forjado. Un solo punto fijo que soporte el peso, es decir, un solo punto de sustentación por cada forjado, donde irá sostenido el peso, y
como decía antes, los puntos intermedios de haberlos son solo para esfuerzos de retención, presión y succión de viento o impacto en el caso donde corresponda. No sé si había una segunda parte de la pregunta, aparte de esto. ¿Qué era la dimensión máxima? Ah, sí. La dimensión máxima, en cuanto a alturas de forjados, prácticamente como estándar trabajamos entre 3 y 4 metros, pero como decía, hay proyectos específicos y especiales que requieren mayores tiradas entre plantas que podemos llegar. Hemos ejecutado a 7,5 metros. Evidentemente, esto no tiene ningún misterio técnico, simplemente es ir aumentando la entidad de ese perfil vertical. Cuando la T no sea suficiente para la inercia que necesitamos, empezaremos a utilizar Cs, y cuando las Cs no sean suficientes, empezaremos a utilizar tubo cerrado, y cuando el tubo cerrado requiera de mayor entidad, pues empezaremos a aumentar espesores. Consecuencia de esto, que podemos conseguir estructuras realmente de mucha envergadura, pero el coste aumenta sustancialmente. Lo que tenemos definido como sistemas estándar es un equilibrio entre una operativa en obra, la mayor parte de los casos, sencilla y rápida, y unos materiales a un coste relativamente bajo para poder realizar esa ejecución. Perfecto. Mira, tengo 2 preguntas más. Luis pregunta, ¿qué separación óptima mínima tiene que haber entre la pieza cerámica de la fachada ventilada y el aislante exterior? Muy buena pregunta. Para que funcione la cámara de convección, debemos tener un espacio mínimo de 3 centímetros, el crítico sería 2, pero 3 centímetros mínimo entre el aislante y la cara interior de la piel cerámica, y un máximo de 15. ¿Por qué? Por debajo de 3 centímetros entramos en riesgo de que la cámara de convección se obstruya, de que cualquier deformación del aislante pueda incluso tocar con la piel interior y que no funcione la cámara convectiva. Si estamos por encima de esos 15 centímetros de espesor de esa cámara, el problema es que el aire, al perder densidad cuando se calienta, asciende, pero no llega a generar el efecto de succión y hace pequeñas turbulencias dentro de la cámara, pero no llega a la parte alta de la cámara, por lo tanto no hay succión por abajo, no se establece corriente convectiva. Importante también que nunca los aislantes toquen la cara interior de las piezas de cerámica o de cualquier otro material. Realmente no le pasa nada a la cerámica. A otros materiales a lo mejor se ve la zona de humedad, pero empezamos a provocar que la humedad quede por contacto y que no se deseque el aislante de manera natural, y podría incurrir esto en alguna patología. Vale. Y tengo otra pregunta más de Pablo, que pregunta si se pueden cambiar piezas cerámicas sueltas en una fachada terminada. Vale, mira, hay sistemas que son registrables, por ejemplo, este que estás viendo aquí, que se llama GA16, en el que no solo las piezas están machimbradas, sino que además, vamos a fijarnos en la geometría, un segundín a ver si se abre aquí. Vemos que las pestañas de cuelgue están en el mismo sentido. Esta pieza o este sistema tiene la característica de ser registrable. Yo la puedo deslizar hacia arriba y la puedo sacar de su alojamiento sin tener que romper ni tocar ninguna de las aledañas. Es una característica muy apreciada porque se pueden hacer actuaciones en la parte interior por cualquier tipo de patología o de problema que se presente sin que afecte al exterior, o se pueden sustituir piezas en un momento dado. Hay otros sistemas que no lo son, sistemas, por ejemplo, no es generalizado este sistema. Sistemas que veáis como esta otra geometría que veis aquí. Claro, está. Evidentemente viene clipada en sentido contrario. Sí se puede sustituir una pieza, pero para quitarla existente hay que romperla, retirarla y hacer una pequeña operación de un escote en la parte trasera de la ranura y deslizarla lateralmente. No es registrable al 100% como la otra. Vale, muy bien. No sé si hay más preguntas. Mira,
No, parece que no. Vale, Bueno, simplemente pues, deciros, muchas gracias. deciros eso, que como una pequeñita jornada y para no hacerlo muy aburrido, pues hemos pasado un poco por los aspectos fundamentales, pero que si tenéis interés en aterrizar en algún detalle técnico, podemos comentarlo a través de los medios de contacto, sin ningún problema. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, José Manuel. A vosotros. Y bueno, sí, el vídeo se va a colgar en el canal YouTube del COAC, ¿vale? Y también pues acuerdo. tenéis el contacto de José Manuel y de la empresa para hacer cualquier pregunta más concreta, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima jornada técnica. Hasta Un luego. saludo. Muchas gracias. Adiós. Saludos. Adiós.